Mm. Muy buenas noches con todos los presentes. En esta oportunidad nos están acompañando los estudiantes de la Universidad Privada del Norte, estudiantes del 9º ciclo de Derecho. Estimados padres de familia y estudiantes que nos están acompañando, hoy recibiremos un tema de suma importancia que nos sirve en la vida diaria de cada uno de nosotros, especialmente dentro de nuestras familias, que es el marco legal de la pensión de alimentos. En esta oportunidad voy a dar pase a los responsables de esta charla. Muchas gracias. Señorita Lucero, le doy pase para que usted pueda continuar. Muchas gracias, Miss. Buenas noches, Pepitos. Muchas gracias también por su participación y a los estudiantes que nos están apoyando. Bien, como dijo la Miss, somos estudiantes de la Universidad Privada del Norte y vamos a darles una asesoría de la pensión de alimentos. Por favor, apaguen sus micros, Miriam y Vladimir. Bueno, ¿de qué trata esta asesoría? El proceso de alimentos o la demanda de alimentos es reconocido legalmente con la finalidad de que se cumpla la pensión alimenticia. Muchos padres, muchas personas en sí no saben a qué es lo que incluye. Entonces, lo que incluye no solo son la comida, la salud y la educación, también incluye lo que son los gastos de recreación, la diversión de los niños, y muchos papis, muchas personas no lo saben. Entonces, esos detalles vamos a explicar adelante. Además, vamos a explicar sobre sobre a quiénes va dirigidos este derecho, los tipos de pensiones que existen, porque son varios, los montos mínimos que se deben de pagar, cómo se puede iniciar una demanda de la pensión de alimentos y qué pasa en el caso de incumplimiento del pago. Eso es de lo que va a tratar nuestra asesoría, así que iniciamos. Adri, por favor. Ya, buenas noches con todos. Mi nombre es Adriana Mendoza. Nuestro objetivo general de esta charla es que se ha visto a nivel nacional que uno de los problemas más grandes que abarca es la falta de consideración que algunos padres, cuando deciden disolver su matrimonio o simplemente separarse cuando están conviviendo, es la toma de decisiones hacia los hijos en el tema de quién afronta la pensión de alimentos. Entonces, ¿qué abarca la pensión de alimentos? Como se mencionaba anteriormente, esta pensión de alimentos es definida como un deber que tiene todo sujeto para brindar el sustento de otra, donde se hace referencia de su cónyuge o del padre o madre de familia frente a los menores hijos. También esta pensión se da mediante un acuerdo entre las partes o por proceso judicial. Además, abarca no solamente a este derecho, sino a los derechos fundamentales y primordiales que tiene el individuo. En este caso, se prima el interés superior del menor. Ya. ¿Hasta qué edad se pagan los alimentos? La pensión de alimentos se acredita obligatoriamente hasta que el menor alcance la mayoría de edad, que en el Perú son los 18 años. No obstante, si el hijo accede a estudios superiores, estos estudios superiores tienen que ser exitosos y se tiene que probar legalmente. Pero si el menor cuenta con una incapacidad física o mental, también se le va a prestar alimentos hasta que esta... Por favor, apaguen sus micros. Hasta que se pueda solventar. Además, está estipulado en el artículo 433 del Código Civil, donde exigen que los hijos pueden exigir la pensión en cuanto no cuenten con la forma de solventar todos sus gastos. También, como mencioné, si este menor cuenta con alguna discapacidad, también se tiene que probar legalmente. Por último, la persona obligada a pagar la pensión de alimentos puede dejar de abonarla siempre y cuando los recursos con los que cuentan no ponen en peligro su propia subsistencia o de quien recibe la pensión de alimentos, ya no necesita de ella para poder vivir. Ya, bien. Otra de las preguntas recurrentes es, ¿quién proporciona la pensión de alimentos? Obviamente,
antes de hacer este proceso de alimentos, se tiene que hacer un proceso de lo que es la patria potestad. Entonces, ya sea la madre o el padre de familia, ambos son los responsables del niño, o sea, ambos tienen responsabilidad. Así que ambos deben de contribuir con los gastos del menor. No es de que yo, porque tengo al niño, no voy a darle nada, mi hijo tiene que darle su papá o algo así. No, ambos, tanto madre como el padre. Pero claro, obviamente esto va de acuerdo a los ingresos económicos que tengan, porque hay algunos papitos que ganan más, entonces les pueden dar mayor dinero, otros ganan menos y así, ¿no? Eso también lo ve el juez. Respecto a eso, ¿cuándo corresponde un aumento o disminución de este? Esto de acá se tiene que solicitar. Puede ser de que el papito tenga un sueldo de 5,000 soles cuando se hace se hace el pedido de pensión de alimentos, pero luego el papito ya no gana ese monto, sino gana solo 2,000 o 1,000. Entonces, él tiene que solicitar de que ha habido un reajuste en sus ingresos económicos y así pueden disminuirle la pensión alimenticia, porque obviamente va a ser un poco complicado tener una pensión alimenticia súper alta. Bien, respecto a quién solicita una demanda por pensión de alimentos, pese de que ambos padres son los responsables de brindar los alimentos a sus menores hijos, como ya mencioné, al hacer la búsqueda, hemos notado de que el 95% son las mujeres quienes lo solicitan, mientras que es el 4,4% por ahí los hombres quienes lo solicitan. Por lo general son las madres, pero también lo pueden hacer los papitos. Ahora va a continuar mi compañera Milagros. Buenas noches con todos. Bien, ahora para iniciar con la explicación, les voy a decir cuáles son los requisitos en caso de que nosotros, como madres o padres de un menor de edad en este caso, quisiéramos demandar, ¿no?, una pensión de alimentos. Bien, primero se debe de tener en cuenta que una pensión de alimentos es obligatoria cuando se tenga una conciliación o cuando se tenga una demanda o un proceso judicial. En este caso, para la conciliación simplemente se requiere el acuerdo mutuo entre padre y madre para que arriben este acuerdo ante una entidad competente. En este caso puede ser ante la municipalidad o ante un conciliador particular. Bien, en caso de que, por ejemplo, el papá o la mamá que haya conciliado no cumpla con lo que se concilió, es decir, en la conciliación yo acordé que mi menor hijo va a obtener la pensión de 200 soles por mes. Y mi pareja en este caso, o mi expareja, no cumple. Entonces, ¿qué hago? Demando. Que se demanda la ejecución del acta de conciliación, cuando se ha tenido conciliación previa. Pero en caso de que nosotros queramos iniciar un proceso de cero, pero que sea judicial, para demandar lo que se tiene que tener como requisito en este caso es la copia de DNI de la demandante o representante del menor, que puede ser madre o padre. Tiene que también tener la partida del menor que acredite, en este caso, la afiliación de la persona a quien estamos demandando. Se tiene que tener el domicilio del demandado para que se le haga llegar la notificación de la demanda. Y también gastos, o bien los gastos que tiene o bueno, que realiza el menor, ¿no? En este caso, ¿cómo se acredita? Con boletas, que puede ser de ropa, puede ser de alimentos, si es que vive en un domicilio alquilado, también de ello, ¿no? Entonces, eso es lo que se tiene que tener, y una vez que se interpone la demanda, el juez va a emplazar, en este caso al demandado, se le va a hacer de conocimiento con la demanda, y luego de ello, el demandado, si es el caso, contesta, y si es que no quiere contestar, se tiene como ciertos todos los hechos, ¿no? Entonces, ahora el proceso de alimentos es único y rápido, porque el juez en un solo acto lo que va a hacer es ir a audiencia, y en esa audiencia primero se va a conciliar, y en caso de que no se pueda conciliar, el juez va a fijar el monto de acuerdo a lo que se está pidiendo en la demanda, ¿no? El monto de la pensión de alimentos. Y una vez que se tiene todo el proceso claro, todo el panorama claro, el juez lo que va a hacer es sentenciar y le va a otorgar un cierto monto, ¿no? Fijo mensual para la pensión de alimentos al menor en este caso. Y en caso de que
Supongamos que tengamos la sentencia y de que no se esté cumpliendo con pagar las pensiones, cuando se tenga 3 meses, cuando haya pasado 3 meses o se den 3 pensiones a partir de la fecha de la notificación que se le hace al demandado en este caso, lo que se va a hacer es una liquidación solicitando lo que sea deuda, y si es que no se paga lo que sea deuda, lo que va a hacer el juez en este caso es remitir copias al Ministerio Público para que se inicie un proceso, lo que es ya penal, por omisión a la asistencia familiar. Eso es todo. Bien. Buenas noches, padres y madres de familia, profesora, alumnos. Una cosita antes de empezar. Algún padre o madre que tenga alguna duda la puede ir escribiendo por el chat para al final poder resolverlas. Bien, siguiendo con lo que ya estaba hablando mi compañera Milagros, tenemos que entender también cómo es que se determina esta pensión de alimentos. Sabemos que el hecho de abonar, o mejor dicho, dar una pensión de alimentos mayormente se da tras el divorcio o tras la separación de los padres de familia, como bien ya lo mencionó mi compañera anteriormente. Es por ello que se considera que es una de las principales obligaciones que se tiene con los hijos tras darla esta por finalizada. Entonces, bien sabemos que mayormente se da a los hijos menores de 18 años, pero también entran a tallar aquí los incapacitados o los que tienen que depender económicamente de los padres. Como se trata de un derecho de estos hijos menores, está especialmente protegido por nuestro ordenamiento jurídico. Y con tenerlo con más precisión, lo podemos encontrar en el Código de Niños y Adolescentes. También les puedo dar un alcance respecto a un régimen de protección especial que es con respecto al cónyuge. Y esta se denomina pensión compensatoria. Pero es un concepto que mayormente no debemos confundirla con la pensión de alimentos, ya que esta pensión compensatoria, como bien les menciono, es la que se establece a favor del cónyuge, que se da por una situación de desigualdad tras la separación o el divorcio, mientras que una pensión de alimentos es a favor de los hijos. Para determinar los gastos que se consideran incluidos en la pensión de alimentos, hay que acudir a un convenio regulador o también se da a través de una sentencia de divorcio, tal cual lo menciona la compañera Milagros. Lo que es mejor que se determinen con mayor precisión, pues es el único medio, digamos, por así decirlo, para evitar controversias o conflictos posteriores, ¿no? En caso que la determinación no sea clara o existan diferencias, por así decirlo, para acudir a los conceptos de gastos, tanto sean los ordinarios y los extraordinarios, para darles a entender cuáles son estos gastos ordinarios, podemos tomar en cuenta los gastos que son de vivienda, de suministros, tales como el agua, la luz, tanto ahorita el teléfono, el internet, bien está la alimentación del menor, la ropa, el calzado, y todo lo que tenga que ver también con recreación, tal cual lo mencionó la compañera Lucero. También están los gastos médicos, los que se gastan tanto en la posta, la clínica, el centro de salud, todos ellos. También les hago mención en que si el alimentista recae la calidad de deudor frente al alimentante, es decir, el padre hacia el hijo, prima su estado de alimentista, más no de deudor. O sea, si pasa normal su pensión de alimentos, no va a recaer en deudor. Entonces, esta compensación puede extinguir una obligación de cuyo cumplimiento depende la vida de este alimentista, o sea, del menor, del incapacitado o el que depende económicamente del padre. Tenemos que tener en cuenta, por otro lado, es que el padre o la madre que pide una pensión de alimentos, o sea, siempre se pregunta, ¿no? ¿Cuánto debo pedir por esta pensión de alimentos? Entonces, tenemos que el monto por pagar por el cónyuge que debe abonar la pensión de alimentos la decide el juez. Obviamente si estas se van a juicio, ¿no? A no ser que hayan llegado antes a un acuerdo mediante conciliación, tal cual lo mencionó la compañera Milagros. La forma de obtener una pensión justa es mostrando todos los gastos necesarios para la manutención del menor y los ingresos que cuenta el padre para poderle dar una pensión fija, por así decirlo, o si es que el padre tiene un mejor ingreso, aumentarla, si esta también disminuye, disminuirla.
Entonces, la pensión de alimentos mínima en el Perú es del 20% y el porcentaje máximo que se puede otorgar hacia el padre y hacia el hijo es del 60%. Por lo tanto, puedes estar preguntando, o sea, nos preguntamos, ¿no?, cómo se calcula esta pensión de alimentos. Entonces, si el padre tiene unos ingresos de 2.000 soles y el juez dictamina que debe pagar un 40% de sus ganancias, correspondería a un monto de 800 soles aproximadamente. Bien, eso es todo. Muchas gracias. Continúa mi compañera Flor. Buenas noches con todos los presentes. Siguiendo con la exposición, es importante preguntarnos en qué momento se necesita la intervención de un abogado para la pensión de alimentos. Si los padres de los menores alimentantes no se ponen de acuerdo entre ellos mismos ante un monto que les sea favorable al hijo ante la pensión de alimentos, como punto de partida podrán recurrir a un conciliador extrajudicial. Es decir, participa un conciliador que ayuda a los padres a solucionar sus conflictos de manera consensuada y definitiva. Por otro lado, si el padre o la madre que está llevando con la carga económica del menor intervendrá ante la autoridad judicial, pero el padre o la madre que esté llevando con la carga económica estará acompañada de un abogado, quien será su defensa ante el juez para que proceda con una pensión alimenticia adecuada para su menor hijo. ¿Hasta qué momento se paga la pensión alimenticia? En principio, las obligaciones de prestar alimentos son en favor de aquellos hijos que sean menores de edad, pero subsiste la obligación de proveer de alimentos a hijos mayores de 18 años que estén siguiendo con éxitos estudios de una profesión u oficio hasta los 28 años. No hay una regulación exacta de qué se entienda por éxito, pero muchas veces esto simplemente implica que los estudios del hijo que estén dando de manera satisfactoria y que esté aprobando todos los cursos. También subsiste la obligación de prestar alimentos para aquellos hijos o hijas que no estén en aptitud de atender su subsistencia por alguna incapacidad mental o física debidamente comprobada. Pero ¿qué pasa si el padre o la madre no brindó los alimentos cuando el hijo era menor de edad? ¿Se puede reclamar este derecho cuando el hijo ya es mayor de edad? ¿Hasta qué edad? Si en su momento el padre no brindó los alimentos y el hijo tiene la mayoría de edad, se puede demandar judicialmente el pago de las pensiones alimenticias que hayan devengado. Pero para eso hay que verificar que la acción no haya prescrito. Un dato importante es que en el año 2014 se amplió el plazo de prescripción y hoy es de 15 años. Si lo vemos desde el punto de vista de aquel alimentista que es mayor de edad y que cursó estudios hasta los 28 años, pero los padres no le pagaron, a esos 28 años se le podrían sumar los 15 años antes de que prescriban y sumarían 43 años, edad máxima con la que aún se podría reclamar la pensión de alimentos. Estos casos son muy específicos, pero que en la realidad se dan. Le doy pase a mi compañero Vladimir para que siga con la exposición. Dentro de las actividades por estrategia y temática, estamos Muy buenas noches con todos y todas. Espero que se encuentren bien de salud. A continuación voy a pasar a exponer, a incidir principalmente en dos preguntas que son fundamentales al momento de pedir una pensión de alimentos. Y es sobre qué es lo que pasa en un proceso judicial de alimentos, ¿no? Y cuando hay un incumplimiento en la pensión de alimentos. Respecto de la primera pregunta, pues en el proceso judicial de alimentos se prueba 3 puntos importantes. El primero, que entre los sujetos procesales exista una relación por las cuales la ley obliga al padre o a la madre a prestar una pensión de alimentos. En segundo lugar, si se encuentran en estado de necesidad la persona para quien se pide los alimentos. Es decir, le hace falta medios para subsistir y desarrollarse plenamente. Y no es capaz de por sí mismo obtenerlos, ¿no? En tercer lugar, si el demandado tiene las condiciones económicas para cumplir con su obligación alimentaria, lo cual implica verificar
que el demandado no se encuentre en una situación personal que le impida prever alimentos, como ser, por ejemplo, una persona indigente o contar con una discapacidad severa que no le sea posible obtener los medios necesarios para acudir con una pensión alimenticia, ¿no? Respecto de la segunda pregunta, cuando hay un incumplimiento en la pensión de los alimentos, bien, la obligación alimentaria, persona por ley o voluntad de prever todo lo necesario e indispensable para garantizar la subsistencia de otra. Es pues obligación de los padres presentar alimentos a sus hijos matrimoniales o extramatrimoniales. Sin distinción, ¿no? Para ello, el incumplimiento se puede dar en dos casos: cuando no exista la resolución judicial o acta de conciliación que fije el monto, o cuando el quantum ha sido establecido por el acta de conciliación. Trataré de ser breve al explicar estos puntos porque se nos está acabando el tiempo en el Zoom, las disculpas del caso. Respecto de cuando no existe resolución judicial o acta de conciliación que fije el monto. En este supuesto se presume que el padre por voluntad, sin necesidad de un proceso judicial o conciliación, decide asumir la responsabilidad de padre y suministrar la necesidad indispensable para garantizar la subsistencia del menor. Así, un incumplimiento en este supuesto se da cuando el padre o madre deja en necesidad al menor, por lo cual se debe iniciar un proceso judicial. Y cuando existe un quantum o ha sido establecido por un acta de conciliación. En este supuesto, a pesar de que existe una sentencia establecida, pues no se da cumplimiento a esta, ¿no? Bien, eso sería todo respecto a estos puntos. Y pues vamos a pasar a responder las preguntas que hayan planteado. Muchas gracias. Miss, disculpe, el tiempo se está agotando. No sé si es que alguien tendrá alguna pregunta para resolverlo rápidamente, o si no, creamos otro Zoom, no hay problema. De repente algún padre de familia que quiera hacer alguna consulta. Bueno, creo que no. De antemano ya agradecemos, por si acaso se vaya a cortar. Muchas gracias al Colegio Corazón de María, muchas gracias Miss Goretti, a la directora que ha estado presente, también a los papitos, gracias por su tiempo. Muchas gracias también de mi persona hacia todos por estar presente en esta pequeña reunión. Muchas gracias a todos. Gracias por... Agradecer a los jóvenes del 9º ciclo de la especialidad de Derecho por esta charla, que es de suma importancia e interesante para tener conocimiento sobre este proceso de alimentación que en algún momento algún padre de familia o alguien de nosotros podamos necesitar. Muchas gracias, estimados jóvenes, por la charla. De igual manera, agradecer a los padres de familia y a los estudiantes que han ingresado. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Miss, de verdad, y a todos Gracias. los padres de familia. Gracias, Miss. Primero, felicitar el trabajo. Siempre nos